El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. ¿Sabes cuáles son los factores que pueden detonar una alergia en tus animales de compañía? El día de hoy conoceremos la historia de Feliz. También platicaremos acerca de las guacamayas híbridos. ¿Sabes cuáles son esta especie? El día de hoy te lo contaremos. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar, conoceremos a Feliz, una perrita que no lo es tanto, ya que llegó a la clínica veterinaria presentando una comezón insoportable a tal grado de generarse ella misma heridas en su piel. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Feliz llegó a mi vida cuando mi hijo se la encontró un día en un parque. Pusimos carteles a ver si alguien la reclamaba, pero pues no fue así. Y ya así llegó a nuestra vida. Hace 9 años ya. Es un animal muy tranquilo, es un animal muy bondadoso, muy obediente. Muy tranquila, ella es muy tranquila, siempre ha sido muy tranquila. Bueno, no, cuando recién llegó se salía y corría, pero ya ahorita ya, más obediente. Feliz llegó aquí al consultorio porque se estaba rascando muchísimo. Se rascaba muchísimo en toda la región del cuerpo y era durante todo el día y durante toda la noche que se estaba rascando. De hecho, al momento de rascarse se estaba generando muchísimas lesiones por una mutilación excesiva. Yo traje a Feliz aquí a la veterinaria con Gerardo porque se rascaba mucho, vivía todo el tiempo rascándose, mordiéndose, todo el tiempo, o sea, día y noche la escuchábamos cómo se rascaba y cómo se revolcaba en el patio donde estuviera por la comezón excesiva que tenía. Entonces la trajimos aquí, se le mandaron a hacer primero unos estudios de sangre, después el estudio de la tiroides y ya después se le diagnosticó la dermatitis. Mira, para el problema de alergia, y eso es algo que nosotros estamos empezando a ofrecer, son medicamentos de nueva generación. De hecho, lo principal a veces que ellos como propietarios vienen nada más es por la comezón. Entonces buscan como un remedio mucho más rápido, que es la comezón. Pero en realidad a veces hay que explicarles el por qué se está dando esta comezón. A veces se les dan tratamientos muy paliativos, como es en el caso de los esteroides, pero a veces abusamos de los esteroides. Aquí lo que tratamos de explicarles es no utilizar estos esteroides y utilizar nuevas alternativas, que con lo tal se mejoró muchísimo la condición de Feliz. Es decir, ya utilizamos una terapia dirigida para tratar el prurito. Vamos a tratarla de parar. Vente, Feliz, vamos a pararte. Estoy muy nerviosa a las alturas. ¿Te dan miedo las alturas, Feliz? Sí, pero Ok, Feliz, muy bien, Feliz. ¿Cómo has visto a Feliz? Platícame. pues ya con el medicamento Ajá. ya está mejor, pero decía Marta, Ajá. mi hermana, que sí lo va a tomar toda su vida. Si no le hacemos las pruebas dermatológicas o las de intradermorreacción, es muy probable que sí, pero bueno, también todos los medicamentos tienen efectos adversos. Ya ves que la prueba de tiroides salió negativa, entonces aquí lo que necesitamos es, pues ya le quitamos lo que le está generando la comezón, más sin embargo, la causa primaria puede ser cualquier alergeno del medio ambiente, que es lo que vamos a tratar de, pues deberíamos hacer las pruebas de alergia. Sí, también casa. Ok, vamos a revisarle. ¿Y del abdomen cómo le has visto? Pues sus boobies siguen todavía un poquito negras. Es así, de la misma manera las vamos a seguir notando, pero ya es menos, ¿no? Ajá, y ya ves que le cambiamos el alimento que le ponía todo rosa. Ya no. Ya no, ahora le estamos dando otro. Ese sí te traje la foto. Ok, y ya la rasuraste, ya le está creciendo un poquito más el pelo. A veces ellos tienen 3 capitas de pelo y estas 3 capas de pelo, pues bueno, si te das cuenta ya va empezando a crecer y ya con la rapada mejoraste muchísimo, ¿no? La condición de su pelo. Pero bueno, al menos ya se dejó de rascar, que es la principal molestia. Sí, ya no se rasca. Los esteroides se pueden utilizar precisamente hasta para disminuir un proceso inflamatorio.
También podemos llegar a utilizar los esteroides en el caso de que tengamos una enfermedad endocrina, como se llama enfermedad de Addison, donde ahí no tenemos la producción adecuada de esteroides. Entonces ahí sí podemos ofrecer estos esteroides, pero de manera natural nosotros podemos producir una cantidad suficiente de esteroides, pero a veces abusamos en el sentido de sobreutilizar el fármaco de manera indiscriminada a tal grado de que podemos ya, al utilizar los demás, generar efectos adversos en nuestros perros. Gerardo nos comenta que es una enfermedad que no tiene cura. El hecho de que un perro geriátrico consuma los esteroides, y si el perro geriátrico tiene otras enfermedades que no se conozcan, puede ocultarlas. Es decir, puede enmascarar los esteroides de alguna otra manera, otras enfermedades que puedan estar presentes durante la revisión. Los médicos aún no logran determinar cuál es la causa de esta comezón que presenta Feliz, por lo cual seguirán realizándole distintos estudios para determinar el tratamiento adecuado. Pero esto lo veremos al regresar de la pausa aquí en Clínica de Animales. Feliz llegó aquí al consultorio porque se estaba rascando muchísimo. Vivía todo el tiempo rascándose, mordiéndose. Al momento de rascarse se estaba generando muchísimas lesiones por una mutilación excesiva. Gerardo nos comenta que es una enfermedad que no tiene cura. En un momento seguiremos con la historia de Feliz, pero antes conozcamos a Mateo, una guacamaya híbrido. ¿Quieren saber por qué se le llama así? Veamos su historia aquí en Clínica de Animales. Mateo es una guacamaya híbrido, Catalina se llama ese tipo de híbrido. Es aquel animal que sus progenitores son de diferente especie. Esto nos asegura que Mateo tiene una legal procedencia. Además cuenta con una carta factura cuando te entregan a él, tiene implantado un microchip o en otros casos poseen una anilla cerrada. Comenzamos por el examen físico, iniciamos desde la cabeza hasta la cloaca. En la parte de la cabeza no había secreción, estaba presente el reflejo de la pupila, su pico, lo abrimos, lo iluminamos para revisar al interior que no hubiera moco, no hubiera alguna otra secreción, porque esto nos puede indicar un signo de enfermedad respiratoria. De ahí continuamos con revisar la condición corporal. La revisión corporal se hace tocando los músculos de la pechuga porque hay una escala que es muy simple, va del 1 al 5, siendo la 1 desnutrición y la 5 obesidad. La ideal es la condición corporal 3 de 5. Mateo sí se encuentra con esta condición corporal ideal. Revisamos las plumas de sus alas porque en este caso a él le hacen un recorte. Este recorte lo realizo yo. Terminando esta revisión de las alas, continuamos con el recorte de uñas y la hidratación de sus patitas. Entonces, lo que encontramos en Mateo es que es una ave sana, fue una revisión de rutina. Antes de adquirir nuestro animal de compañía, en este caso si elegimos una guacamaya, algo que debemos de tener en mente es que son muy longevas en cautiverio.
llegan a vivir 50 a 60 años, entonces se les sugiere que todos los integrantes de la familia estén de acuerdo, porque son ejemplares que pues van a ser heredados, ¿no?, a las generaciones futuras. Se les recomienda tener un espacio amplio, tener en cuenta de que es una conducta natural que ellos destruyan sus comederos, sus juguetes, sus palitos. Entonces, digamos, es un poquito costoso el mantenerlas. También la cuestión de alimentación, ellas toman un pedacito de fruta, lo tiran, toman otro pedazo y lo tiran. Entonces es más a veces el desperdicio de comida que lo que realmente consumen. Entonces sí tener en cuenta esto de el espacio, alojamiento y que son aves muy longevas. Cuando tenemos cualquier tipo de ave de compañía, se recomienda que si hay niños en casa, esté bajo la supervisión de un adulto. Tanto el ave como el niño deben de interactuar, si se puede, pero siempre estar el manejador o algún adulto vigilándolos. No se consideran peligrosos, pero pueden ocurrir accidentes si no hay una supervisión adecuada. Y de hecho las aves son por naturaleza destructivas, entonces si hay algún cable como que suelto, alguna cubeta con agua, pueden ocurrir accidentes. Entonces siempre que estén los animales de compañía, siempre es bajo supervisión, que anden libres. Recuerden, amigos, que en el caso de las aves es muy importante que tengamos un médico especialista en este tipo de animales, y más cuando son exóticos como esta guacamaya catalina, una especie que tenemos que asegurarnos que tenga una legal procedencia, muy importante. Y también recuerden que su tiempo de vida es bastante extenso, por lo cual siempre hay que considerar tenerla en excelentes condiciones. Ahora regresemos al caso de Feliz aquí en Clínica de Animales. Al hacer el examen físico, tratamos de evaluar por qué razón es la cual un perro o un gato pueden llegar a presentar comezón. Entonces, las primeras que tratamos de buscar, hacemos un examen físico general, y dentro del examen físico general buscamos alguna lesión que nos pueda orientar hacia dónde está el problema. Y este es un problema de tipo dermatológico. Conforme fuimos haciendo más interrogatorio, ya hicimos algo que se llama panel dermatológico. Y en el panel dermatológico tratamos de buscar ya sea la presencia de algunos ácaros, levaduras, y obviamente la presencia de bacterias, pero estas bacterias pueden ser en excedente cantidad. Si pueden ser de tipo secundarias, este tipo de alteraciones que te acabo de hacer mención, más sin embargo la causa primaria puede ser otra. Con medicamentos, su alimentación de Feliz debe de ser muy cuidadosa. Ella no puede comer carne, no puede comer pollo, todo su alimento es de salmón con arroz. El pronóstico de Feliz es muy bueno porque se le ha tratado el problema muy probable de alergia al medio ambiente, aunque se les ha sugerido realizar las pruebas para detectar a qué puede ser Feliz alérgico, es decir, buscar el alergeno en específico. En realidad, pues todavía están en si en el siguiente año podemos hacer el estudio de alergia para ver de manera en específico qué puede ser alérgico y empezar a retirar este medicamento. Pero en realidad el tratamiento es muy bueno y el pronóstico es favorable. Pues hay que estarlos llevando a sus revisiones con un buen veterinario, con alguien que los conozca, que los quiera, alguien que tenga el amor a la profesión, y darles sus alimentos a la hora que debe ser. No porque ya sean perros mayores dejan de ser perros activos. Feliz sigue siendo, a pesar de tener 13 años, es una perra muy activa, le gusta salir a caminar, a correr con los niños. No por eso luego los hagan a un lado porque estén viejitos. Al contrario, hay que tratarlos con mucho cariño. La recomendación que yo haría general con respecto al caso de Feliz es, pues, si tenemos la posibilidad de realizar las pruebas de alergia, para tratar de ofrecerle otro tipo de terapias ya más dirigidas, que son ya a través de vacunas o de viales, se pudiese dar un mejor tratamiento. Obviamente probablemente no sea curativo, va a ser paliativo en la que resta de calidad de vida de Feliz. Se va muy bien,
De hecho, ya mejoraron mucho los signos clínicos con los que venía anteriormente. Uno de ellos era que tenía muchas heridas, lesiones a nivel de donde se rascaba Feliz. Ahorita en la actualidad ya se dejó de rascar mucho más. Es decir, de manera considerable ya no tuvo un exceso de comezón. En estos momentos yo le diría a Feliz que la queremos mucho y que todo lo que hacemos lo hacemos para que ella esté bien y que pues, es un miembro muy importante de la familia, porque finalmente son miembros de nuestra familia, así es. Hasta este momento, el diagnóstico de Feliz es que esta padece una dermatitis porque es alérgica al medio ambiente, un diagnóstico que es muy amplio, por lo cual se le tienen que seguir realizando pruebas para determinar exactamente qué es lo que detona esta alergia. Por el momento se va a casa con un tratamiento a base de esteroides y un cambio en la alimentación. Sin embargo, también el estar utilizando esteroides por largo tiempo puede ser contraproducente en su salud, por lo cual es importante realizar estas pruebas. También el día de hoy conocimos a Mateo, esta guacamaya catalina. Es muy importante, amigos, recuerden tener especialistas en aves y en el caso de que sean exóticas, que tengan legal procedencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.